Analicemos qué sucede en la relación entre el trabajo y la energía cinética cuando incluimos la fricción. Consideremos el libro que se desliza hacia la derecha sobre la superficie de una mesa y disminuye su velocidad debido a la fuerza de fricción, como se muestra acá en la figura. La fuerza de fricción invierte trabajo porque hay una fuerza y un desplazamiento. El teorema trabajo-energía cinético es válido para una partícula o un objeto que se modela como partícula. No obstante, cuando actúa una fuerza de fricción, no se puede calcular el trabajo invertido por la fricción. Para tales situaciones, la segunda ley de Newton todavía es válida para el sistema aun cuando el teorema trabajo-energía cinética no lo sea. Si consideramos un objeto no deformable como el libro que se desliza sobre la superficie, se va a cumplir lo que vemos aquí en esta primera ecuación, donde podemos decir que para todas las fuerzas distintas de la fricción, la sumatoria del trabajo de todas las demás fuerzas va a ser igual a la integral de la sumatoria de las fuerzas debido a otro tipo, digamos, las fuerzas debido a otro tipo de cosas que no sea la fricción, por el diferencial de R, que es, digamos, sería lo recorrido. Si añadimos a estos términos, a lo mismo a la izquierda que a la derecha, la fricción, la integral debido a la fricción, o sea, sería la integral del producto escalar de la fuerza de fricción por el desplazamiento, entonces vamos a tener la integral de la fricción cinética por el desplazamiento a la izquierda y también a la derecha. O sea, tenemos esta misma ecuación, pero lo que le hemos agregado a la izquierda se lo agregamos también a la derecha. Ahora, al término de la derecha, vamos a agruparlo y entonces tenemos dentro de la integral, tenemos la integral de la sumatoria de las fuerzas debido a los otros elementos que no son la fricción, más la fricción. Cuando tengo esto, entonces puedo decir que el integrando aquí a la derecha es la sumatoria de la fuerza neta. Entonces puedo convertir esto en la sumatoria de la fuerza neta y entonces puedo incorporar la segunda ley de Newton acá. Donde está la sumatoria de las fuerzas, entonces puedo colocar masa por aceleración. Si tengo eso, entonces puedo hacer una transformación donde la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y al diferencial de R lo puedo convertir en V por dt. Entonces voy a tener esta curiosa integral donde tendría masa por la derivada de velocidad con respecto al tiempo por la velocidad por el dt. Ahora, cuando tengo esto, entonces puedo analizar una propiedad del producto escalar para hacer una transformación que van a ver que me va a convenir, donde tenemos que la derivada del producto escalar de el vector velocidad por el mismo, o sea, de un vector por el mismo, pero tomemos el vector velocidad, con respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por la velocidad más la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si aplico ley conmutativa, entonces voy a tener que esto es 2 veces la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por la velocidad. Una vez que tengo este término, entonces veamos a qué es igual ese término, considerando que este término derivada de la velocidad con respecto al tiempo por velocidad está dentro de la integral que vimos antes. Entonces, este término va a ser igual a esto mismo sobre 2. O sea, vamos a tener que el 2 pasaría dividiendo, entonces me queda 1/2 de la derivada con respecto al tiempo de la velocidad por velocidad. Y eso va a ser igual a 1/2 de la derivada de la velocidad al cuadrado con respecto al tiempo. Entonces puedo tomar este término anterior, o sea, la ecuación anterior, el término izquierdo lo mantengo igual y en el término derecho hago una modificación con esta propiedad de derivadas de productos escalares, donde estaba la derivada de velocidad con respecto al tiempo por velocidad, lo que coloco es 1/2 de la derivada de la velocidad al cuadrado con respecto al tiempo. Una vez que tengo esto, entonces yo puedo cancelar dt con dt, 1/2 por m como es constante, se sale la integral, entonces me queda la integral de la derivada del diferencial de velocidad al cuadrado. En ese diferencial sencillamente voy a poderlo solucionar diciendo que es la resta de velocidad al cuadrado final menos velocidad al cuadrado inicial. Entonces me queda 1/2 m por velocidad al cuadrado final menos 1/2 m por velocidad al cuadrado inicial. Y eso es la diferencia de la energía cinética. Si observo el lado izquierdo de esta ecuación, entonces puedo ver que en el marco inicial de la superficie de la fricción cinética y el diferencial R están en dirección, como ellos están en direcciones opuestas, vamos a ver
que esta integral que está acá la puedo transformar en menos fricción cinética por dr. ¿Por qué razón? Porque dr es el desplazamiento y la fricción siempre se opone al desplazamiento. Entonces quiere decir que en esta integral ellos siempre van a estar con un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, esto se transforma en un signo negativo acá. Y una vez que tengo esto, entonces puedo llegar a que la magnitud de la fuerza de fricción me va a dar que la sumatoria del trabajo debido a fuerzas que no son la fricción menos la fricción cinética por el desplazamiento va a ser igual a la diferencia de energía cinética, o lo que es lo mismo lo puedo plantear como energía cinética final va a ser igual a la energía cinética inicial menos la fricción más la sumatoria del trabajo que se deben a otra fuerza. O sea, si yo quiero conocer la energía cinética final, puedo usar la energía cinética inicial, le resto la fricción y le sumo la sumatoria de los trabajos debido a otras fuerzas. Esta ecuación que hemos obtenido en el análisis anterior es una forma modificada del teorema de trabajo-energía cinética que se puede aplicar cuando una fuerza de fricción actúa sobre un objeto. El cambio en energía cinética va a ser igual al trabajo invertido por todas las fuerzas distintas de la fricción menos un término FKD asociado con la fuerza de fricción. Volvamos al sistema del libro y la superficie a medida que el libro frena bajo la influencia de una fuerza de fricción sola. No hay trabajo a través de la frontera de este sistema porque el sistema no interactúa con el medio ambiente. No hay otros tipos de transferencia de energía que ocurran a través de la frontera del sistema. Suponiendo que se ignora el inevitable sonido que hace el libro al deslizarse, imaginemos que ese sonido no existe. En este caso, la ecuación que relaciona a la energía total del sistema con la cantidad de energía transferida a través de la frontera del sistema, la podemos transformar en esto que está aquí. Recuerden que la ecuación que relaciona a la energía total del sistema con la cantidad transferida tiene esta forma. La energía total del sistema va a estar dada por energía cinética más potencial más la energía interna, transformaciones en energía cinética más transformaciones en energía potencial más transformaciones en energía interna van a ser iguales a los términos de energía transferida, las cantidades de energía transferida de distintas maneras, a través de la forma de trabajo, a través de un calor o a través de otros tipos de transmisiones que vimos anteriormente cuando comenzamos esta clase. Entonces, si yo transformo esto en el caso del libro, entonces yo puedo decir que aquí solamente voy a tener una variación en energía cinética y una variación en energía interna. No tengo energía potencial, no tengo variación en energía potencial, por lo tanto tengo solamente estas dos variaciones. Y del otro lado no tengo nada, tengo solamente un cero, porque no hay un intercambio ni en trabajo, ni en calor, ni en otro tipo de intercambio. Entonces voy a tener que el cambio en energía cinética del sistema libro-superficie va a ser el mismo que el cambio en energía cinética del libro, porque el libro va a ser la única parte del sistema que se va a mover. Por lo tanto, yo puedo decir, en este caso, que la diferencia de energía interna va a ser debida solamente a la fricción cinética por la distancia recorrida. Por lo tanto, el aumento de energía interna del sistema va a ser igual al producto de la fuerza de fricción por la longitud de la trayectoria en la que se mueve el libro. En resumen, una fuerza de fricción va a transformar la energía cinética de un sistema en energía interna y el aumento en energía interna del sistema va a ser igual a su disminución en energía cinética. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Si yo arrastro el libro hasta que se detiene, lo que está pasando, el libro se detiene porque toda la energía cinética se transformó en fricción. Y eso es lo que me está indicando justamente esta ecuación. Consideremos nuevamente el libro que se desliza a través de la superficie. A medida que el libro se mueve a través de una distancia d, la única fuerza que realiza trabajo en él es la fuerza de fricción cinética. Esta fuerza causa un cambio menos FKD en la energía cinética del libro como se describió antes. Sin embargo, ahora consideremos que el libro es parte de un sistema que además presenta un cambio de energía potencial. En ese caso, menos FKD es la cantidad por la que cambia la energía mecánica del sistema debido a la fuerza de fricción cinética. Por ejemplo, si el libro se mueve sobre un plano inclinado que no tiene fricción,
hay un cambio tanto en la energía cinética como en la energía potencial gravitacional del sistema libro-tierra. En consecuencia, yo podría enunciar esta ecuación, donde tengo que la diferencia de energía mecánica ya no solamente va a ser igual a al cambio de energía cinética, sino también al cambio de energía potencial gravitatoria, y eso se iguala a menos fricción por D. En general, si yo me refiero a cualquier energía potencial, entonces voy a poder plantear la ecuación de esta manera, donde delta U va a ser el cambio de todas las formas de energía potencial. Por ejemplo, podría ser la energía potencial de un resorte, no solamente la gravitatoria. Ahora, note que esta ecuación se va a reducir a la ecuación delta K más delta U igual a 0 si la fricción es 0. O sea, delta K más delta U igual a 0 fue la ecuación que conocimos de conservación de la energía inicialmente antes de estudiar la fricción. Si el sistema en el que actúa la fuerza no conservativa es no aislado, entonces la generalización de la ecuación anterior va a estar como esta de acá. La diferencia de energía mecánica va a ser igual a menos la fricción por la distancia más la sumatoria de los trabajos debido a otras fuerzas. Veamos un ejemplo donde usamos esto que acabamos de conocer. Un bloque de 1,6 kilogramos de masa se une a un resorte horizontal que tiene una constante de fuerza de 1,0 por 10 a la 3 newton sobre metro, como se muestra en esta figura. El resorte se comprime 2,0 centímetros y después se libera desde reposo. Inciso A. Calcula la rapidez del bloque mientras pasa a través de la posición de equilibrio x igual 0 si la superficie no tiene fricción. Inciso B. Calcula la rapidez del bloque mientras pasa por la posición de equilibrio si una fuerza de fricción constante de 4,0 newton retarda su movimiento desde el momento en que se libera. Veamos primero el inciso A, que me dice que calcula la rapidez del bloque mientras pasa a través de la posición de equilibrio x igual 0 si la superficie no tiene fricción. Tenemos que el ejercicio nos dice que el bloque se unió al resorte, nos dan la constante de resorte, y se comprime 2 centímetros, o sea, lo comprimimos, o sea, lo empujamos y tenemos el resorte comprimido. Sabemos que cuando soltemos al objeto, el objeto va a salir con una velocidad hacia la derecha, y eso es justamente lo que va a pasar. Lo que nos pide el ejercicio es que calculemos la rapidez cuando pasa por x igual 0, o sea, él se comprimió 2 centímetros, entonces tenemos que conocer cuál es la rapidez cuando él pasa de estos 2 centímetros que se comprimió a 0, o sea, cuando regresa a esta posición donde el resorte se estira completamente. Vamos a ver qué sucede inicialmente en el inciso A cuando la superficie no tiene fricción. En el inciso A tenemos que podemos ver primero el trabajo invertido por el resorte, y sabemos que el trabajo invertido por un resorte está dado por 1 medio por K por X máximo al cuadrado. O sea, ese va a ser el trabajo invertido por el resorte, donde X máximo va a estar aquí cuando el resorte se comprimió en su total. Entonces, puedo calcular con esto, tengo la constante de resorte, que es 1,0 por 10 a la 3 newton sobre metro, y tengo X, que es lo que se comprimió el resorte, que fueron 2,0 centímetros. Tengo que convertir los 2,0 centímetros en metros, por lo tanto me queda 2,0 por 10 a la menos 2 metros, con signo negativo, porque tenemos que el resorte se comprime hacia la posición negativa. No obstante, al elevar al cuadrado, este signo negativo va a desaparecer. Entonces, calculo esto y obtengo que el trabajo invertido por el resorte va a ser 0,20 Joule. Se consume trabajo y la rapidez cambia. La ecuación de conservación de energía se reduce al teorema trabajo de energía cinética. Para encontrar la rapidez en x igual 0, entonces debemos aplicar justamente el teorema trabajo de energía cinética, donde entonces decimos que el trabajo va a ser igual a la diferencia de energía cinética, 1 medio mv final al cuadrado menos 1 medio mv inicial al cuadrado. Y con esto puedo despejar la velocidad final, que es justamente lo que me piden. La velocidad final, si yo la despejo de acá, tendría que pasar 1 medio mvi al cuadrado, lo paso sumando, y después ya cuando tengo la suma de trabajo más este término, entonces divido entre la masa y multiplico por 2, y a eso le hallo la raíz cuadrada y me queda esta expresión de acá. En esta expresión de acá tenemos que la velocidad
inicial era 0 porque el resorte parte de reposo, y vamos a tener ya que el trabajo invertido por el resorte lo calculamos y tenemos la masa del bloque también, entonces podemos calcular. La velocidad inicial, como dijimos, es 0. Tenemos 2, un 1,6 kilogramos en la masa y 0,20 joule que lo calculamos aquí, y eso me da 0,50 metros por segundo como la velocidad que me están pidiendo en ejercicio. O sea, me piden la rapidez del bloque mientras pasa a través de la posición de equilibrio. Bueno, esa rapidez es 0,50 metros por segundo, lo cual fue calculado por el teorema trabajo energía cinética. Veamos qué sucede con fricción. En el caso de que yo tenga fricción, entonces la ecuación es como la que acabamos de ver. Tenemos que la energía cinética final va a ser igual a la energía cinética inicial menos la fricción por la distancia más la sumatoria de los trabajos que se deban a otras fuerzas. Vamos a calcular el término de la fricción. Sería, por lo que me dicen acá, tenemos que tiene una constante de fricción de 4 newton y lo que se desplaza va a ser 2,0 por 10 a la menos 2 metros, o sea, 2 centímetros que se transforman en esto. Entonces vamos a ver la fuerza de fricción constante por el D va a ser igual a 0,080 joule. Tenemos que el trabajo invertido por otras fuerzas, en este caso va a ser el trabajo invertido por el resorte, por lo tanto este término se calculó previamente y vimos que era 0,20 joule. Y entonces lo que hago es, energía cinética al inicio no hay, porque el bloque parte del reposo. La fricción, el término de fricción por distancia es 0,080, por lo tanto resto menos 0,080 joule, más trabajo debido a otras fuerzas, que en este caso es el trabajo debido al resorte, sería 0,20 joule. Y eso, entonces lo igualo a la energía cinética final. Este término de acá, esto me dio 0,12 joule, entonces 0,12 joule es igual a un medio de mv final al cuadrado, y con eso despejo la velocidad final. La velocidad final entonces sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre la masa, y eso entonces me da raíz cuadrada de 2 por 0,12, que fue lo que obtuve acá, 0,12 joule dividido entre 1,6 kilogramos. Y con eso obtengo 0,39 metros por segundo, que es el resultado que me están pidiendo acá. Hay que fijarse que, como era de esperar, la rapidez con fricción debe ser menor que la encontrada en el inciso A cuando no había fricción, porque tenemos que la fuerza de fricción retarda el movimiento. Por lo tanto, es lógico que si aquí era 0,50, aquí es un número menor de 0,50, porque la fricción detiene al bloque con respecto a su movimiento si no hubiera fricción. Ahora, me preguntan, ¿qué pasaría si la fricción aumenta a 10 newton, en vez de 4 newton fuera 10? ¿Cuál será la rapidez del bloque en x igual 0? O sea, ¿cuál sería la rapidez del bloque cuando llega acá si en vez de 4 newton, entonces tuviéramos 10 newton de fricción? En ese caso tendría que calcular el término fricción cinética por D, sería ahora 10 newton por 2, y eso me va a dar 0,20 joule. Y si ustedes se fijan, 0,20 joule era lo mismo que me había dado el trabajo invertido por el resorte. Quiere decir que cuando yo hiciera esta operación, me iba a dar 0,20 joule menos 0,20 joule, lo cual me va a dar que la energía cinética final sería 0. Y si la energía cinética final es 0, quiere decir que cuando yo suelto, el bloque se va a romper, se va a mover solamente hasta aquí, y ahí se detiene. Eso querría decir que al ser las dos magnitudes iguales, cuando el bloque llega a x0, su rapidez va a ser v igual 0. O sea, él se va a detener acá porque la fricción no lo va a dejar avanzar. Y eso sucedió porque aumentamos la fricción. O sea, si la fricción es 4 newton, entonces él va a tener movimiento aquí. Pero si yo aumento esa fricción a partir de un valor, él no va a tener movimiento, no va a poder pasar de este punto. Y si yo aumentara aún más, entonces va a suceder que ni siquiera va a llegar a ese punto. Se va a quedar antes, va a detener el resorte sin que el resorte se estire completamente. Y eso va a ser un efecto de la fricción.
Veamos este otro ejemplo, que es un trineo en un tractor. Tenemos que un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra a 20 metros sobre el suelo horizontal. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newton. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newton a 36,9 grados sobre el horizontal, como se indica en esta figura. Una fuerza de fricción de 3.500 newton se opone al movimiento del trineo. Me dice el ejercicio: indique el trabajo realizado por cada fuerza y el trabajo total de las fuerzas. Vamos a ver que esta figura nos da el diagrama de fuerza que tenemos aquí. Tenemos a un tractor que está ejerciendo una fuerza a través de una cadena que tiene una inclinación de 36,9 grados, como dice acá, y esa fuerza tiene una magnitud de 5.000 newton. Tenemos entonces la fricción que se opone al movimiento, que tiene un valor de 3.500 newton, y vamos a tener la normal y la fuerza de gravedad, que estaría dada como un peso, pero es la fuerza de gravedad que tiene un valor de 14.700 newton, y bueno, la normal que se opone a esa fuerza. Estas son todas las fuerzas que hay aquí, y tenemos que conocerlas todas porque me piden que indique el trabajo realizado por cada fuerza inicialmente, y después el trabajo debido al total de la fuerza. Entonces tengo que buscar el trabajo para cada una de las fuerzas. El trabajo va a estar dado por la fuerza, por la distancia recorrida, que aquí la vamos a representar por S, por el coseno del ángulo. Entonces con eso vamos a ir hallando el trabajo debido a cada una de las fuerzas. En el primer caso tengo la tensión que se origina acá debido a la cadena que ala al trineo. Entonces esa tensión va a ser 5.000 newton. Por la distancia recorrida tenemos que se arrastra 20 metros sobre el suelo. Vamos a tener que el coseno de 36,9 va a ser 0,8, entonces por eso está sustituido acá. Entonces con esto yo calculo, me da 80.000 newton metros, lo cual es igual a 80.000 joules o lo que es lo mismo 80 kilojoules. Puedo hallar también el trabajo debido a la fricción. En ese caso sería fricción por la distancia recorrida por coseno del ángulo, que en este caso va a ser un ángulo de 180 grados, porque el desplazamiento va a tener la dirección de la X positiva y la fricción va a tener la dirección de la X negativa. Por lo tanto, el coseno, el ángulo que se forma entre estos dos vectores, entre el vector fricción y el desplazamiento, va a ser 180 grados. Entonces el ángulo va a ser 180 grados, lo cual quiere decir que queda un valor negativo. Vamos a tener que la fricción es 3.500 newton por los 20 metros que se desplaza, por menos 1, que es el coseno de 180 igual a menos 1, por lo tanto me va a quedar menos 70.000 newton metros, lo cual es igual a menos 70 kilojoules. Bien, para yo calcular el trabajo total tengo que sumar el trabajo asociado a cada una de las fuerzas. Eso significa que tengo que tener el trabajo asociado a la tensión que tiene la cadena que el tractor ala, a la fricción que está acá, a la fuerza de gravedad o el peso y a la normal que está hacia arriba. Si yo calculo, vamos a tener que el trabajo asociado a estos, a lo mismo a a la normal que a la fuerza de gravedad, es 0, porque el ángulo que se forma entre ellos y el desplazamiento es 90 grados y el coseno de 90 grados va a ser 0. Entonces el trabajo de ellos va a ser 0, el trabajo asociado a la tensión es 80 kilojoules porque lo calculamos acá, el trabajo asociado a la fricción es menos 70 kilojoules porque lo calculamos acá, y así tengo el resultado del trabajo realizado por cada fuerza, que es una de las cosas que me piden. El trabajo realizado por cada fuerza vamos a tener que es igual a los valores que me dieron acá, los 80 kilojoules debido a la tensión, la fricción, el debido a la fricción es menos 70 y el debido a la fuerza de gravedad y a la normal son 0. Entonces con eso respondo la primera parte del inciso A. Y la otra parte del inciso A, que me dice el trabajo asociado de la fuerza, lo saco cuando sumo 80 menos 70, me da 10 kilojoules, y con eso
el trabajo asociado al total de las fuerzas, entonces me da 10 kJ, y con eso respondo todo lo que me preguntaban en el inciso A. Veamos un enunciado de un inciso B para este ejercicio. Me dice que si la rapidez inicial V1 es igual a 2,0 metros por segundo, ¿cuál es la rapidez final del trineo después de avanzar los 20 metros? Para eso, si me están pidiendo rapidez, entonces debo pensar que debe aparecer por acá la energía cinética. Tengo calculado los trabajos, tengo el trabajo total. Entonces, si yo quiero vincular trabajo con velocidad, entonces debo utilizar la energía cinética con el teorema trabajo-energía cinética, seguramente. Vamos a calcular la masa, que sería la fuerza de gravedad sobre la gravedad, sería los 14.700 newton que teníamos ya anotado acá, dividido entre la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, y eso, con eso obtengo que la masa es 1.500 kilogramos. Esta es la masa de todo el sistema que estoy analizando, y calculemos con eso la energía cinética inicial del sistema, donde la energía cinética 1 es igual a 1 medio mv1 al cuadrado, y con la masa que calculé, 1500 kilogramos, por la velocidad inicial, que es 2,0 metros por segundo, porque es el dato que me dan. Me dicen que la rapidez inicial es 2,0 metros por segundo, eso al cuadrado, entonces obtengo 3000 kilogramos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, lo cual es 3000 joules. La energía cinética final sería lo mismo, pero considerando entonces los nuevos valores, voy a tener que es 1 medio por la masa por la velocidad, velocidad 2 al cuadrado. Y entonces justamente esta velocidad 2 es lo que me piden, porque me piden la rapidez final del trineo cuando avanza los 20 metros en esta situación. Entonces aplico teorema trabajo-energía cinética, donde K2 va a ser igual a K1 más el trabajo total que ya había determinado. Tenemos que K1 me dio 3000 joules, el trabajo total me dio 10.000 joules, que fue obtenido en el inciso anterior. O sea, el trabajo total era 10 kilojoules, obtenido en el inciso A, y entonces aquí lo sumo y me queda 13.000 joules, es el valor de la energía cinética al final. Pongo la expresión de la energía cinética para obtener el valor de V2, entonces despejo esta ecuación y me queda 13.000 joules es igual a 1 medio por 1.500 kilogramos por V2 al cuadrado, y con esto despejo V2. V2 al cuadrado es 17,3 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, y finalmente obtengo que V2 es igual a 4,2 metros por segundo, y con eso doy respuesta a lo que me piden. Ahora, puedo analizar esto de manera alternativa usando dinámica, y para esto puedo usar la segunda ley de Newton. Entonces despejo, aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas sobre m, es igual a la sumatoria de la fuerza sería 5000 newton por coseno de 36,9 menos 3500 newton. Eso es la componente en el movimiento. Tenemos que los 5000 newton que están en la dirección positiva por coseno de 36,9 me está calculando la componente de la tensión en X menos la fricción, que era 3500 newton, dividido entre la masa 1500 kilogramos, y eso me da la aceleración, que es 0,333 metros por segundo al cuadrado. Con este valor aplico la ecuación de cinemática que llamamos alguna vez C4, y con eso puedo obtener que la velocidad final al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces por la aceleración que ya calculé aquí por el desplazamiento, y eso me da 17,3 metros cuadrados segundo al cuadrado, y cuando saco la raíz cuadrada me da 4,2 metros por segundo. O sea, lo que acabo de ver acá es que esto que acabamos de hacer por teorema trabajo-energía cinética tiene que dar exactamente lo mismo si lo hiciera usando dinámica. Lo que pasa es que tenemos una nueva manera de hacerlo cuando analizo el teorema trabajo-energía cinética que antes no vimos, pero el resultado tiene que llegar a lo mismo. O sea, yo lo podría haber hecho por dinámica y yo llegaba al mismo resultado.
Veamos ahora este ejemplo que se llama un martinete. En un martinete, un martillo de acero de 200 kilogramos se levanta 3 metros sobre el tope de una viga que está clavando en el suelo. El martillo se suelta metiendo la viga otros 7,4 centímetros en el suelo. Los rieles verticales que guían el martillo ejercen una fuerza de fricción constante de 60 newtons sobre él. Usa el teorema de trabajo-energía para determinar a. La rapidez del martillo justo antes de golpear la viga. B. La fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga. Haga caso omiso de los efectos del aire. Veamos la situación que tenemos acá. Vamos a tener que esto es un aparato donde tenemos un martillo que se mueve por unos rieles y llega hasta donde está una viga. Cuando el martillo cae, ejerce una fuerza sobre la viga que hace que la viga se encaje en el suelo una distancia. Aquí vamos a ver que el martillo se va a desplazar por una distancia de 3 metros, como dice acá. El martillo tiene una masa de 200 kilogramos y cuando golpea en la viga se hunde unos 7,4 centímetros debido a la fuerza que ejerce el martillo sobre él. Si nosotros representamos diagramas de fuerza de esta situación, vamos a tener dos situaciones. Primero, cuando el martillo se está desplazando y aún no alcanza a tocar la viga. En ese caso, la fuerza que hace que el martillo caiga es la fuerza de gravedad, que en este caso lo estamos representando como W, W minúscula, igual a fuerza de gravedad, igual a masa por gravedad. Tenemos que la representación de fuerza de gravedad como W minúscula se refiere al peso. Y vamos a encontrarlo en algunos libros que se va a representar así debido a la palabra weight, del peso. Pero es la misma fuerza de gravedad que conocemos. Ahora, tenemos la fuerza de gravedad hacia abajo y hacia arriba va a haber una fricción que se opone. Me dicen que esa fricción es de 60 newton. La velocidad que va a tener el martillo va a estar dirigida hacia abajo. Ahora, otro diagrama de fuerzas va a aparecer en el momento en que el martillo golpea a la viga, que va a provocar el movimiento hacia abajo de la viga. Y aquí tenemos que lo que va a suceder es lo siguiente. Tenemos que la fuerza de gravedad fue la fuerza que hizo que el martillo se moviera hacia abajo. La fricción también sigue estando con 60 newton hacia arriba, pero ahora se origina un contacto entre el martillo y la viga cuando uno golpea al otro. Y ese contacto va a hacer que surja una fuerza que va a ejercer la viga sobre el martillo, que va a ser una normal, que va a tener una magnitud determinada, o sea, indeterminada todavía porque no sabemos cuánto es, pero que sabemos que va a ir desde la superficie de la viga hacia arriba en contra del martillo que golpeó. Entonces vamos a ver en el inciso A lo que me piden, que es la rapidez del martillo justo antes de golpear la viga. Si me piden la rapidez, entonces vamos a ver que lo más seguro es que tengamos que usar la expresión de la energía cinética y al mismo tiempo, bueno, la relación del trabajo con energía cinética seguramente es lo que nos va a convenir más usar. Entonces comencemos en el inciso A. Me piden la rapidez del martillo justo antes de golpear la viga y para eso vamos a hallar primero la fuerza de gravedad, recuerden, representada por W minúscula, pero que es la fuerza de gravedad que conocemos. Va a ser la masa, que es 200 kilogramos, masa del martillo, por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, igual 1960 newton. Ahora con esto vamos a determinar el trabajo total, y el trabajo total va a ser igual a la fuerza de gravedad menos la fricción que se opone, eso por la distancia recorrida, que es la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2, que es 3 metros. O sea, vamos a ver que la fuerza de gravedad menos la fricción que se opone va a ser la sumatoria de las fuerzas que va a estar acá, van a ser la fuerza total que va a estar acá, por la distancia recorrida, y eso es el concepto de trabajo. Tenemos que la fuerza de gravedad es 1960, nos dijeron que la fricción es 60, por lo tanto sería 1960 menos 60, y eso me da 1900 newton por la distancia recorrida, que son 3 metros, y al multiplicar eso tengo que son 5700 joules de trabajo total. Ahora, una vez que tengo el trabajo total, entonces puedo aplicar el teorema del trabajo de energía cinética, y entonces puedo decir que el trabajo total va a ser igual a energía cinética al final menos energía cinética inicial, y tengo que considerar que al inicio el martillo estaba en reposo, por lo tanto la energía cinética inicial era 0, por lo tanto solamente voy a tener la energía cinética final,
que es un medio de mv al cuadrado, donde en este caso la velocidad es la velocidad final, que la represento aquí con un 2. Entonces, con esto tengo el trabajo total, tengo la masa, puedo entonces calcular la velocidad y lo que tendría es que despejar. Para despejar paso el 2 multiplicando por el trabajo, la masa pasa dividiendo y saco la raíz cuadrada, entonces obtengo esta expresión. Entonces la velocidad final va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por el trabajo total sobre la masa, y lo que hago entonces es sustituir los valores, donde el trabajo total me dio 5.700 joules, la masa es 200 kilogramos y entonces me da, al operar esto, me da 7,55 metros por segundo, y ese valor va a ser la rapidez del martillo justo antes de golpear la viga, o sea, cuando se recorrieron los 3 metros, la rapidez del martillo era 7,55 metros por segundo. En el inciso B voy a tener que hallar la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga, haciendo caso omiso de los efectos del aire. Aquí entonces voy a estar en presencia de esta situación. En el momento que tocamos la viga, entonces voy a tener una nueva fuerza que surge, que es la normal. Y esa fuerza, que es la normal, es la que se opone a la fuerza que impuso el martillo. Entonces vamos a sacar el trabajo total. En este caso sería la fuerza de gravedad menos la fricción menos la normal, porque tenemos que la fuerza de gravedad es la que va hacia abajo, la fricción va hacia arriba, la normal va hacia arriba. Y la distancia que se va a recorrer ahora es la distancia que va entre 2 y 3, que es 7,4 centímetros. Como es 7,4 centímetros, tengo que convertirlo a metros y tengo que considerar eso a la hora de hacer mi cálculo. Con esta expresión puedo entonces plantear que el trabajo total, que es esta expresión, va a ser igual a la energía cinética en 3 al final, menos la energía cinética en 2. Ahora, cuando la viga desciende 7,4 centímetros, queda en reposo, lo cual quiere decir que la energía cinética al final en el punto 3 es 0. Y eso tengo que considerarlo a la hora de calcular. Para hacer este cálculo, entonces puedo despejar la normal, y la normal va a ser igual a la fuerza de gravedad menos fricción menos esta expresión que sería K3 menos K2 sobre la distancia entre 2 y 3. ¿Por qué razón? Bueno, lo que hicimos acá fue que pasamos la distancia dividiendo a K3 menos K2 y tengo entonces la fricción y la normal pasan sumando. Entonces tengo acá el valor de K3 menos K2 sobre S, y acá paso entonces los valores de la fricción y la normal para acá, y lo que hago entonces es que voy a tener la fuerza de gravedad 1960, la fricción 60 newton, y voy a tener entonces acá la energía cinética final es 0, porque al final el objeto queda en reposo, menos la energía cinética en 2, que ya la había calculado, era 5.700 joules, dividido entre la distancia recorrida, que es 0,074 metros. Y con eso entonces obtengo que lo que estaba viendo, la normal, va a ser 79.000 newton, que va a ser el resultado de este ejercicio. Esta normal va a ser igual a la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga, que es justamente la fuerza con que la viga se opone al avance del martillo. Una vez visto estos ejemplos, entonces podemos resolver los 4 ejercicios que vienen a continuación. Estos ejercicios son el ejercicio 9 de la unidad 2, que es el movimiento de un bloque sobre una superficie rugosa. El ejercicio 10 de la unidad 2, que trata sobre teorema de trabajo de energía cinética con fricción. El ejercicio 11 de la unidad 2, que trata sobre la colisión entre un bloque y un resorte. Y el ejercicio 12 de la unidad 2, que trata sobre bloques conectados en movimiento. Los links de estos 4 ejercicios están en los comentarios de este video, como usted puede revisar, y podría hacer estos ejercicios con la información que recibimos hasta el momento.
Veamos ahora un concepto que también es interesante de analizar, que es el concepto de potencia. Consideremos de nuevo el ejemplo, un ejemplo que vimos hace bastante rato, que es donde un hombre mueve un objeto hacia arriba de una rampa para llegar a una camioneta. Este ejemplo que vimos antes. Vimos antes que el trabajo realizado por el hombre era el mismo independientemente del largo de esta rampa. Si la rampa era más larga, entonces el trabajo era el mismo. Si la rampa era muy corta, el trabajo es el mismo. Sin embargo, es difícil convencerse de esta situación, ya que sabemos que cuando estamos, por ejemplo, en una rampa muy corta, es mucho más difícil poder subir un refrigerador, por ejemplo, en este caso, hasta la parte de atrás de una camioneta. Supongamos que el hombre acá no está convencido de que el trabajo es el mismo sin importar la longitud de la rampa y coloca una rampa larga con una suave elevación, lo cual obviamente le va a facilitar el trabajo. Aunque él realiza la misma cantidad de trabajo desde el punto de vista del concepto de trabajo en física, le va a tomar más tiempo realizar el trabajo porque tiene que mover el refrigerador una mayor distancia. Aunque el trabajo realizado sobre ambas rampas es el mismo, hay algo diferente acerca de las dos tareas, que es el intervalo de tiempo durante el que se realiza el trabajo. La relación con el tiempo de transferencia de energía, ese es el que se llama potencia. Por lo tanto, vamos a definir la potencia como la relación que existe entre trabajo y una variación de tiempo. Si yo llevara esto a un diferencial, o sea, con cambios infinitesimales, entonces podría decir que el límite de delta t cuando tiende a cero de trabajo sobre delta t va a ser igual al diferencial de trabajo con respecto al tiempo. Y si yo convirtiera el trabajo en el concepto de F por dr, entonces podría decir que es la fuerza por la velocidad. O sea, sería el producto escalar entre la fuerza y la velocidad. Aquí estamos tomando solamente el trabajo como el método de transferencia de energía, pero en realidad la noción de potencia es válida para cualquier medio de transferencia de energía, no solamente el trabajo. Podría definirla para cualquier otro medio de transferencia de energía. En el ejemplo de la rampa, aunque se consume el mismo trabajo al rodar el objeto por ambas rampas, para la rampa más larga se va a requerir menos potencia. Y ahí entonces tenemos una variable que genera una diferencia. Vamos a tener que las unidades de la potencia son el watt, donde un watt es igual a un joule sobre segundo, como se puede ver acá. O sea, si esto es un joule y esto es un segundo, entonces un joule por segundo es un watt. También podría ser un kilogramo por metro cuadrado por segundo sobre segundo al cubo. Tenemos que en el sistema estadounidense es frecuente usar también el caballo de fuerza, donde un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Y tenemos que algo que debemos tener en cuenta es la magnitud kilowatt-hora. Tenemos que el término kilowatt-hora no es una magnitud de potencia, sino es una magnitud de energía, porque tenemos que el watt es la magnitud de potencia. Por lo tanto, si yo lo multiplico por una magnitud de hora, entonces me estoy llevando la magnitud segundo. Entonces vamos a ver que es una magnitud de energía. Tenemos que el kilowatt hora es una unidad de energía. Cuando usted, por ejemplo, paga el recibo de la electricidad, usted está comprando energía y la cantidad de energía transferida por la transmisión eléctrica hacia un hogar durante el periodo representado por el recibo se expresa en kilowatt horas. Por ejemplo, su recibo puede establecer que usted usó 900 kilowatt hora de energía durante un mes y que se le cobra en una proporción de 10 centavos por kilowatt hora, por poner un ejemplo. Por lo tanto, su deuda es de $90 por esta cantidad de energía. Otro ejemplo, suponga que una lámpara se especifica en 100 watts. En una hora de operación, la línea de transmisión eléctrica tendría que transferir energía a la lámpara la cantidad de 0,100 kilowatts por una hora, lo cual sería 3,6 por 10 a la 5 joule. O sea, yo puedo transformar el kilowatt hora en joule porque son unidades de energía, que es diferente a la unidad de potencia. Fíjense que la unidad de potencia es el watt sobre
segundo, o podría ser watt sobre hora. Si yo paso la hora multiplicando, entonces voy a tener unidad de energía. Veamos este ejemplo sobre cómo aplicar el concepto de potencia a un elevador. Un ascensor tiene una masa de 1.600 kilogramos y transporta pasajeros con una masa combinada de 200 kilogramos. Una fuerza de fricción constante de 4.000 newton retarda su movimiento. Inciso A. ¿Cuánta potencia debe proporcionar un motor para levantar el elevador y a sus pasajeros con una rapidez constante de 3,00 metros por segundo? Inciso B. ¿Qué potencia debe entregar el motor en el instante en que la rapidez del elevador es V si el motor está diseñado para proporcionar al ascensor una aceleración hacia arriba de 1 metro por segundo al cuadrado? Si vemos acá el análisis de este ejercicio, vamos a ver que en el elevador tenemos una tensión que impulsa el elevador hacia arriba, que está dada por las cuerdas que están acá, y a esta tensión se opone la fuerza de gravedad y la fricción. El motor debe suministrar la fuerza de magnitud T, dada por la tensión, que jale el ascensor hacia arriba. La fuerza de fricción va a aumentar la potencia necesaria para elevar el elevador. El problema establece que la rapidez del elevador va a ser constante. Vamos a tener aceleración igual a 0 en el inciso A. El elevador puede modelar como una partícula en equilibrio. El diagrama de cuerpo libre especifica la dirección hacia arriba como positiva, como lo indicamos acá. La masa total del sistema, que es carro más pasajeros, va a ser igual a los 1.600 kilogramos más 200 kilogramos, que son los 1.800 kilogramos. Si yo planteo la respuesta de este ejercicio, vamos a tener que en el inciso A, vamos a tener que la sumatoria de la fuerza es tensión menos fricción menos masa por gravedad igual a 0, porque tenemos que la aceleración es igual a 0. Entonces, por lo tanto, aquí podemos igualar a 0 de este lado. Entonces me queda que la tensión va a ser igual a la fricción más masa por gravedad. Y entonces puedo solucionar eso, digamos, una fuerza de fricción de 4.000 newton. Entonces podemos poner aquí, sustituir, y la masa, que es 1.800 kilogramos, porque es la suma de 1.600 más 200, por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso me da 2,16 por 10 a la 4 newton. Para calcular la potencia tendría que multiplicar la tensión por la velocidad, y eso me va a quedar 2,16 por 10 a las 4 newton, que fue lo que calculé, por la velocidad que me dicen que hay en el inciso A, que es 3,00 metros por segundo. Entonces me va a dar 6,48 por 10 a la 4 watt como resultado. En el inciso B me dicen que qué potencia debe entregar el motor en el instante en que la rapidez del elevador es V si el motor está diseñado para proporcionar al ascensor una aceleración hacia arriba de 1 metro por segundo al cuadrado. En este caso, el motor debe proporcionar una fuerza de magnitud T que jala al ascensor hacia arriba con una rapidez creciente. Se espera que entonces requiramos más potencia para hacer lo que se hacía en el inciso A, ya que el motor ahora debe realizar la tarea adicional de acelerar la cabina. El ascensor lo podemos modelar como una partícula bajo una fuerza neta porque está acelerando. O sea, va a haber una fuerza neta que va a ir acelerando el ascensor. Por lo tanto, en el inciso B podemos plantear que la sumatoria de las fuerzas en I, que es tensión menos fricción menos masa por gravedad, va a ser igual a masa por aceleración, que en este caso sí va a ser distinto de 0 porque tenemos que hay una aceleración que se está pidiendo que tiene que ser de 1 metro por segundo al cuadrado. Si yo entonces yo opero acá, tengo que la tensión va a ser igual a la masa por aceleración más gravedad, porque paso este término, lo paso sumando, más la fricción. Entonces aquí voy a tener 1,8 por 10 a la 3 kilogramos por 1 metro por segundo al cuadrado más 9,8 metros por segundo al cuadrado. O sea, esta es la aceleración que me dan como dato, esta es la gravedad, más la fricción, que es 4 por 10 a la 3 newton, que me la daban aquí como dato. Con este valor obtengo 2,34 por 10 a la 4 newton, y en este caso la potencia va a ser igual a la tensión que calculé ahora por
la velocidad, que sería 2,34 por 10 a la 4 newton por la velocidad. Si yo quisiera comparar este resultado con el ejercicio anterior, lo que tengo que hacer es sustituir, poner la velocidad igual 3,00 metros por segundo que me daban en el ejercicio anterior. Si yo hago eso, entonces voy a tener una potencia de 2,34 por 10 a la 4 newton por 3,00 metros por segundo igual a 7,02 por 10 a la 4 watt, lo cual es un valor que es mayor que el que obtuvimos en el inciso A, que les recuerdo que era 6,48 por 10 a la 4. Entonces, obviamente, como tuvimos que, la tensión tiene que ocuparse además de imprimir una aceleración, entonces la potencia que debe tener tiene que ser superior a la que obtuvimos en el inciso A, y como era de esperar, así lo obtuvimos. Y con esto terminamos los temas de la clase 9.